Cordial saludo, mi nombre es Gloria Nelcy Paneso Osorio, estudiante de Psicología de la UNAM. Para el día de hoy vamos a hablar de los modelos de metodología, de psicología política. Los participantes son José Milton Córdoba, Catalina Buitrago, Beatriz Andrea Díaz, Brian Ariel Calvo y, como ya les dije, Gloria Nelcy Paneso. La pregunta orientadora es: ¿qué comportamientos sociopolíticos ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia? Entonces tenemos que, pues, vamos a empezar a remontarnos un poquito en la historia de Colombia. Entonces tenemos que esto inició desde el nacimiento del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que surgió más o menos en los años 70 por los conflictos que se venían viviendo Colombia en la violencia, tanto de los partidos conservadores como liberales. Allí se formó este grupo insurgente. Estos Este grupo guerrillero se volvió especializada también en secuestros y obtuvieron gran parte de sus ingresos por este medio de los rescates. Ellos con el tiempo se unieron también a la FARC y ya con este grupo ellos fueron perdiendo como este poder que tenían, y entonces ya como en la década de los 70 encontraron, volvieron como a rescatarse nuevamente y empezaron como a surgir luego. Y encontraron un aliado también en la parte de lo que fue el narcotráfico, con los capos, las drogas, y allí fueron como adquiriendo activos para su poder político. ¿Terminó la compañera? Sí, bien pueda siga. Bueno, con respecto a lo que dices, pues pienso que el país ha pasado por varias etapas con respecto a los detonantes de violencia y del conflicto armado. En este alineamiento, la violencia ha sido el detonante que más ha instituido en el conflicto armado, y tenemos que tener en cuenta que sociopolítico tiende a ser una relación entre esas dos vertientes, entre lo social y lo político. Yo considero que el espacio donde más afecta al conflicto armado es el crecimiento social del país, debido a que los cambios en la guerra constituyen una variación crítica que somete a la sociedad en un estado que cada día se consolida más una espiral de violencia. Todo esto repercute en la parte social, concluyendo en necesidades para la población, acrecentando cada día la pobreza, lo cual deriva en falta de oportunidades, las que podemos enumerar como en educación, salud y también la parte laboral, que se ve seriamente comprometida. Es allí donde podemos ver el perjuicio real del conflicto armado en Colombia. No podemos dejar de lado que lo que más nos perjudica día a día es como la forma en que nuestros políticos afrontan estos problemas, debido a que nunca tienden a echarle agua a todos estos problemas, sino que le echan gasolina y encienden más el país cada día, porque del campo ya vemos que toda esta guerra se nos está viniendo a las ciudades, a los pueblos. Entonces considero que es allí donde más estamos siendo afectados y más está siendo afectada la sociedad. Muchas gracias. Continúa. ¿Quién continúa? En este momento tienes el micrófono apagado. Perdón, estaba muteada. Bueno, decía que para contextualizarnos en la pregunta que estamos tratando, más de lo que ya nos ha puesto en contexto nuestros dos compañeros,
Podría iniciar diciendo que desde mi punto de vista creo que no podría dar una respuesta específica para una pregunta tan amplia. Sin embargo, pues como decía nuestra compañera, el conflicto armado en Colombia ha sucedido desde hace muchos años causado por o motivado por problemáticas como la desigualdad, el control por recursos naturales, intereses en, perdón, intereses en recursos naturales, conflictos por motivos étnicos y comerciales, la violencia, entre otros. Entonces, hablando precisamente de las consecuencias sociopolíticas que esto ha causado, creo que principalmente podríamos hablar de una polarización extrema en la sociedad por la ambición de poder por parte de quienes nos gobiernan pues día a día, el surgimiento de nuevos grupos terroristas, entre otros. Y pues todo esto también se refleja en una sociedad de total desconfianza frente a las mismas instituciones estatales y pues termina dejando al mismo pueblo sin certeza y sin seguridad por todo lo anterior. Pues, Gracias. Listo, compañeros. Bueno, en cuanto a la pregunta, yo considero que lo más importante de la generación de este tipo de grupos armados al margen de la ley es la desigualdad a la que hemos venido siendo sometidos durante décadas. Venimos de tener una vulneración de derechos humanos impresionante, una desigualdad, una exclusión social, una falta de oportunidades, como lo comentaba el compañero Milton, no hay salud, no hay educación, y yo creo que todo esto ha llevado a que se formen estos grupos al margen de la ley. La gente, yo pienso que ya está cansada de tanta violación de derechos. Por décadas hemos sufrido esos abusos, despilfarro, corrupción, donde se evidencia como un despotismo, por decirlo así, por el cumplimiento del buen deber. Entonces, considero que es importante tener en cuenta que esto viene de tantos años atrás porque los presidentes llegan y unos llegan sobre los otros y son del mismo partido, entonces unos tapan unas cosas, otros tapan otras, y es que de esta manera es que estas guerras nunca van a terminar. Aparte, hoy estuve leyendo algo sobre, venimos de tener grupos armados como el ELN, la FARC, y hoy encontré algo como Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Yo en realidad no la conocía, que son los llamados Clan del Golfo. Entonces, esto aparte ya se está convirtiendo en una guerra de narcotráfico, estrategias que la guerrilla ya está usando como tomar unos sitios estratégicos para seguir delinquiendo, por decirlo así. Entonces, yo digo que es impresionante ver cómo el gobierno mismo se ha prestado para que se formen estos grupos, para que se hagan estas rebeliones y para que esto continúe. Y esto va a continuar, o sea, este tipo de cosas van a continuar en el país, la guerra no va a cesar. Gracias. Gracias. Bueno, compañeros, mi nombre es Brian Ariel Calvo Puerta. Pues me presento porque de pronto el tutor no tiene conocimiento de quiénes somos cada uno. Bueno, yo quiero hacer como el aporte desde la lectura de Rodríguez Caballero, Lavado del Cerebro, Psicología de la Persuasión Coercitiva. Em, en total acuerdo con todos las otras manifestaciones de los demás compañeros, en donde pues necesariamente hay un componente violento que es básicamente el comportamiento que para todos que todos los hemos sentido, ya sea de manera más directa porque lo hayamos vivido en carne propia o de pronto por referencia porque un familiar lo haya vivido o por las noticias. De pronto algunos han tenido la oportunidad de disfrutarlo como si fuera una película, algunos nos ha tocado más fuerte. Esta situación, pues desde ese punto de vista, pues ha sido notable la situación que la violencia nos ha dejado y esa violencia ha dado la posibilidad de que nuestros dirigentes comiencen a generar un discurso de persuasión para llegar al voto, que es lo que básicamente la compañera Beatriz menciona, que llegan unos al poder y que ellos se comienzan a cuidar entre ellos mismos. Entonces ese discurso ha dado la oportunidad de que se comience a generar una persuasión coercitiva y básicamente
un lavado de cerebro a todos nosotros. Ya, porque tenemos ya, digamos, una base, un sentimiento ya arraigado dentro de nosotros y como colectivo, entonces ya nosotros nos comienzan a generar unos puntos de manipulación, como por ejemplo va a ser la violencia, en este caso el destierro. Vamos a tener en los discursos políticos, pues nos han vendido que si votamos por determinada persona vamos a tener paz, o al contrario no vamos a tener paz. En otros lugares venden es la violencia, pues porque dicen que necesitamos es darle bala a las personas que nos hacen daño. Entonces, desde el punto de vista de esta lectura, pienso que el comportamiento social, que es la violencia, ha incidido muchísimo en lo político, puesto que ese comportamiento que he denominado como violencia, más que todo lo que que encierra la violencia, los secuestros, las matanzas, todo lo que tiene que ver con el dolor ajeno y el dolor propio, pues ha sido como el caballito de batalla de todos nuestros dirigentes cuando se paran en una palestra pública a decirnos que voten por ellos y que a la final la democracia, que es lo que a nosotros nos define como modelo de gobierno, pues comienza a verse afectada, pues porque muchas veces no votamos como por convicción, sino simplemente por los elementos de coerción, como lo es el miedo en este caso, que está bien referenciado como una de las formas de mensaje entre emisor y receptor en la manipulación de las masas. Y pues obviamente Colombia es una gran masa que obedece a todas estas situaciones. Entonces este era el aporte que yo quería hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. También tenemos que tener en cuenta que, mire a cómo es, pues en el tiempo que llevamos hoy y hemos tenido ya muchos acuerdos de paz, los cuales para mi concepto personal, pues, hombre, algunos han tenido buenos frutos, pero pues la guerra sigue, porque pues a pesar de que se llega a un acuerdo, hay otros que siguen ahí reinando y siguen, y entonces van subiendo y van escalando. Entonces no hay cuándo acabar esta guerrilla, esta, esa competición tan grande que tiene estos indulgentes con el Estado. También quería comentar una cosita con respecto a los líderes sociales. Podemos ver que cada vez los asesinan y los asesinan, entonces uno dice, porque se supone que son estas personas pues al margen de la ley los que los están asesinando, y se supone que ellos tienen un bien común, pues se supone que están luchando pues como por los derechos humanos de toda la sociedad como tal. Entonces uno diría, ¿será que existe algún cierto vínculo entre el gobierno y este tipo de grupos al margen de la ley? Que no dejan, que tampoco quieran pues defendernos, que no dejan que se hagan cosas por la sociedad. Entonces uno queda como, tal vez. Bueno, como conclusión yo puedo aportar de que debemos concientizarnos en aportar cada día en hacer una sociedad más participativa, tratar de lograr una unión entre los más violentos y la sociedad, con el fin de lograr un desescalamiento de la guerra, porque es la guerra la que nos tiene en el estado que estamos. Esto solo lo logramos poniendo cada uno un granito de arena, ya que es un proceso lento, y tratar de ser menos políticos, más sociales. Gracias, compañeros. Listo, muchas gracias. Creo que hemos culminado por hoy. Hasta un próximo encuentro. Gracias. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.